Charlar con el coronel Yamandulesa, que es coordinador del Departamento de Operaciones del Ejército. En reiteradas oportunidades lo hemos invitado y gentilmente, bueno, comparece aquí para charlar de un tema de alta sensibilidad. Y también, en este caso, viene acompañado por el coronel Alfredo Bravo, que es jefe de operaciones del Ejército Nacional. Buenos días a ambos. Buenos días, bienvenidos. Lisa, quedábamos impactados porque tú nos contabas además, a propósito del tema de los atentados en Bélgica, que tu hermana vive allí en Bruselas. Así que me imagino que en la jornada de ayer habrás pasado de esos días difíciles de olvidar, ¿no? Ella está, por supuesto, que a salvo. También decirles que la embajada ya se comunicó con autoridades oficiales dando la información de que compatriotas allí en Bélgica estaban a salvo de los atentados. Pero ¿cómo fue el impacto? ¿Qué pudiste hablar con ella? Bueno, hablamos por WhatsApp porque de inmediato fueron cortadas las comunicaciones por celular y quedaron algunas las líneas telefónicas fijas funcionando, pero estaban saturadas. Pero bueno, la situación estaba controlada. Afortunadamente, desde el punto de vista familiar, también estaba todo bajo control. Mi sobrina evacuaron el colegio, la evacuación la hicieron de forma muy ordenada, citaban a los padres por grupos. No hubo, digamos, una situación de pánico generalizado, pero bueno, la estación del tren que toma ella habitualmente es la de Molenbeek, donde ocurrió el... Ahí, o sea, ahí, sí, todos sí, los sí. días prácticamente vas a estación donde fueron las detonaciones. A 8 minutos también de auto del aeropuerto, muy cerca de los hospitales, y bueno, fueron testigos de toda el trasiego de heridos. Qué fuerte, ¿no, Yama? Tú decías, el atentado ocurre en esa línea de metro que todas las mañanas se toma tu hermana y su familia para trasladarse a su lugar de trabajo. ¿Hablaste con ella de cómo va a poder enfrentar la situación de ahora en adelante? ¿Va a continuar con su vida como normalmente, que también muchos dicen es la única manera de combatir esta violencia, ¿no? Demostrar que la vida sigue? En el caso de tu hermana, ¿qué te ha dicho al respecto, no? Bueno, sí, estaban aguardando inclusive que se regularizaran algunas líneas de metro, también iban a ser regularizadas muy prontamente, según lo que anunciaban las autoridades, y la idea sí es continuar con la vida y mostrar que ante estas cosas lo importante es doblegar la adversidad y tratar de superarla de esa manera. Claro. Lógicamente, para quienes estamos a la distancia y genera un nerviosismo muy importante. Mi madre en particular, que la extraña mucho, ayer pasó un día muy embromado, pero bueno, es la manera un poco de también sentir de que no estamos tan lejos, que la globalización no es solo desde el punto de vista de las comunicaciones, sino que estos hechos deben solidarizar al mundo y a todos tomar conciencia de que es una amenaza real y que puede ocurrir en cualquier momento. Coronel Bravo, en Bélgica decían que se la veían venir. Esperaba una situación de estas características por lo que es la coyuntura mundial y fundamentalmente europea, y bueno, la gran actividad que hay en Europa de estas células terroristas. Ahora, se la veían venir, pero no sabían ni dónde ni cuándo, ni en qué lugar iban a atacar. Por lo que se puede concluir en que es imposible evitar un ataque de estas características. Bueno, justamente, uno de los elementos esenciales para el combate contra el terrorismo es justamente los elementos de inteligencia, es el análisis de la inteligencia permanente, es lo que nos va a dar la alerta. Y como todos saben, ¿verdad?, es una de las tareas más difíciles, porque hay una delgada línea entre meterse en la vida de las personas y estar con la seguridad suficiente para saber lo que está pasando. Realmente es un gran desafío y bueno, esto nos tiene que llamar a nosotros a la realidad de tener en cuenta que esto puede pasar en cualquier parte del mundo, incluso en nosotros. Vuelvo a repetir, el aspecto de inteligencia es vital. El problema está en cómo opera el terrorismo, entender cómo opera el terrorismo, ¿verdad? Que permanentemente ellos están, por decirlo de alguna manera, camuflados, ¿verdad?, o mimetizados con la ciudadanía. Claro. Y lo que es peor, coronel, son ataques suicidas, ¿no? Porque usted decía, es el trabajo de inteligencia, pero ¿hasta qué punto también lleva organización o lleva cuánto tiempo, cuántas horas, ¿no?,
autoinmolarse, digamos, inmolarse con las consecuencias que después consiguen. Esa modalidad yo creo que, me pregunto yo, ¿tiene algún tipo de combate? ¿Es posible prevenir lo que es un ataque suicida como es la modalidad que aplican en el Estado Islámico? La prevención, vuelvo a repetir, es insistir en estar un paso adelante. Es muy difícil porque estamos ante culturas diferentes, ¿verdad? Y no quiero decir que con esto que todos los islamistas sean iguales, pero la radicalización que veníamos hablando con Yamandú es una de las piezas claves de todo esto. En todos los aspectos, en todas las religiones, hay radicalización. Lo que pasa es que hay un tema cultural que es lo que el Occidente no está preparado psicológicamente. La paciencia o inmolarse ante una causa porque va a vivir una vida mejor. O sea, eso es difícil entenderlo y eso mismo da, de alguna manera, podríamos decir, cierta ventaja sobre cómo pensamos nosotros. Claro. Elisa, no hemos tenido que padecer en Uruguay ataques de estas características por ahora, pero supongo habrá un protocolo establecido en caso de que lamentablemente algún día pase. ¿Cómo se encara una tarea ante una situación de estas? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el mensaje que se transmite a la población? Pero además también cómo se actúa, porque hay que atender a las víctimas, pero además estar atentos a que no replique en otros lados y empezar a buscar responsables. Sí, el Ejército en particular tiene unidades preparadas para actuar ante este tipo de contingencias. Tiene la Compañía Especial Antiterrorista, tiene el equipo de desactivación de artefactos terroristas también, que lo han visto actuar reiteradamente en los últimos tiempos. Tiene equipos de perros de trabajo militar para la detección de explosivos, detección de personas inclusive en estructuras colapsadas, que tuvieron muy buena repercusión, no por un caso terrorista, pero sí como los vimos actuar en el terremoto de Haití. Tenemos también la representación a nivel internacional y tenemos personal del arma de ingenieros en particular en todo lo relativo a agresivos químicos y armas químicas y el control de armas químicas. Y bueno, y se tiene también el control desde el punto de vista de la fabricación de explosivos, el control de explosivos a nivel nacional lo tiene el Ejército. Es muy importante la planificación, pero es muy importante también a nivel de toda la población lo que mencionaba Alfredo hace unos momentos, que es la radicalización de las personas. Y uno de los temas que se maneja a nivel internacional es que esta globalización de las comunicaciones, las redes sociales, hacen de que una de las tácticas del Estado Islámico sea actuar a través de las redes sociales para buscar elementos a nivel mundial que puedan ser radicalizados y captados por el movimiento. Entonces, ya además de los protocolos que se puedan establecer a nivel institucional, es muy importante considerar aquellos aspectos que la Ley Marco de Defensa Nacional establece, de que la defensa nacional es tarea de todos, a nivel de toda la ciudadanía, para estar atentos a esos casos. Generalmente se dice que la radicalización se da en aquellos elementos de la sociedad, en aquellas personas que tienen algún grado de insatisfacción con algo. No solo por no hay solo que enfocarlo a la condición social, sino a veces hasta casos que se dan a nivel estudiantil, casos de bullying, casos que puedan hacer que esa persona sienta la necesidad de buscar algo más que satisfaga sus aspiraciones personales. Es muy interesante lo que dicen, porque a veces uno asocia terrorismo a una gran organización, ¿no? Que por supuesto recluta, pero es como que está avalada por esa organización. Sin embargo, con lo que pasó también aquí en nuestro país, en Paysandú, por ejemplo, con el homicidio del comerciante, ¿verdad?, por su origen judío, ¿acaso un acto aislado no es también un acto de terrorismo? ¿No debería definirse como terrorismo? Cuando tiene, por ejemplo, móviles que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la raza, bueno, y así podemos enumerar otras causas. Después ver si estaba o no influenciado por a través de los medios virtuales, por el Estado Islámico, por alguna organización procedente de esa ideología, ¿no? Pero ya un acto aislado, son muchas veces personas que actúan, digo, aisladamente.
Sí, lo que pasa es que hay que delinear también que puede ser un delincuente común que actúa por sí solo. Generalmente el terrorismo lo que busca es un efecto con su acto, un efecto ya sea de difusión de su movimiento, de difusión de su ideología, de difusión de su pensamiento religioso o de alguna causa por la cual busca desestabilizar a la sociedad o a donde él centra su ataque. Entonces es muy difícil a veces poder decir, bueno, esto es un delito Terrorista. Un acto terrorista sí. o un delito común motivado por una motivación personal y nada más. Si bien causa una conmoción pública, el terrorismo está asentado en lograr un objetivo que trascienda al acto solitario de esa persona. Claro. Quería afirmando eso que es importante justamente marcar la diferencia en lo que afecta a la persona, que en este caso, más allá que puede haber sido una connotación religiosa, como decís tú, de corte terrorista, pero el terrorismo se concibe más allá, ¿verdad?, que afecta más allá a las personas y afecta a instituciones o a la propia seguridad del Estado. Claro. Eso es un poco la definición entre lo que vendría a ser un acto terrorista y la delincuencia o un acto de un crimen normal. Pero a propósito, y sin pretender entrar en paranoia global, pero las naciones, en este caso trasladándolo a Uruguay, ¿tienen puntos débiles con relación a lo que puede ser un ataque terrorista? Y apunto a lo siguiente. El ataque aquí en Bruselas se dio en un aeropuerto y en una estación de tren. En una estación de tren ya había ocurrido lo de Atocha, en España, hace un tiempo atrás. Se han incrementado las medidas de seguridad en torno a los aeropuertos y abordar aviones. Pero ese es uno de los blancos preferidos por el terrorismo, en donde hay que hacer más foco en la seguridad de las terminales aéreas, o tal vez los centros comerciales, o los eventos de masiva concurrencia. Es el impacto que produce al mundo. Un hecho aislado, una persona que muere, afecta a los familiares y al entorno. Un evento de esos, y más con los medios, las redes sociales y con la información, rápidamente lo que se busca es atemorizar, ¿verdad? Y el efecto lo han logrado, ¿no? Buscar un efecto simbólico también. El caso ahora del aeropuerto de Bruselas fue en la terminal de American Airlines. Sí, en la puerta de embarque de vuelos a Estados Unidos. De los vuelos a Estados Unidos. La estación de Molenbeek es la que está y la que abordan diariamente mucha gente que trabaja en organismos que funcionan en Bruselas, desde la Unión Europea hasta la Organización Aduanera Mundial, hasta muchísimas organizaciones están en el entorno de esa estación también. Entonces hay que buscar que ellos también buscan no solo causar la conmoción, sino que repercuta a nivel internacional. Cuando hablamos de Uruguay y lo bajamos esta situación global a Uruguay, a veces uno lo primero que asocia son seguridad en embajadas, pero realmente ¿por dónde pasa la cuestión de organizarse en materia de inteligencia y en materia de seguridad en lo que el ejército pueda brindar en ese sentido, ¿no? Bueno, nosotros tenemos básicamente, para poner un poco en situación, hay dos conceptos, uno que es el contraterrorismo y otro que es el antiterrorismo. Vamos a empezar por el más suave, que es el antiterrorismo, que son todas aquellas medidas pasivas que se hacen justamente durante el periodo de prevención y con medidas de seguridad para estar un paso adelante. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que nombraba Yamandú, el control de explosivos, el control de las armas, a través del Registro Nacional de Armas, el equipo de una manera que trabajan juntos, que es el EDAT, el equipo de detección de artefactos terroristas, con los perros de trabajo militar K9, que siempre en medida de prevención, cuando hay un evento de carácter del Poder Ejecutivo, el presidente, bueno, esos eventos públicos, se hace un reconocimiento, una prevención. También, obviamente, cuando hay una amenaza, que hasta ahora afortunadamente han sido todas falsas, bueno, ahí es que se actúa. Y después el aspecto de contraterrorismo, que ya es la disuasión o la neutralización de la amenaza terrorista, que afortunadamente hasta ahora no hemos tenido que emplearla, pero para eso sí, obviamente, nuevamente repito, los mismos organismos, el equipo de ingenieros que trabaja en lo que vendría a ser la amenaza contra armas de destrucción masiva,
químicas y bacteriológicas, y específicamente el elemento de contraterrorismo que tenemos, que es la Compañía Especial Antiterrorista del Batallón de Infantería Paracaidista 14, que tiene una trayectoria de hace casi 30 años, o quizás más. Empezaron ellos ser autodidactas, ¿verdad? Empezar a incursionar en un terreno, y bueno, ahí empezaron a recibir el apoyo inicialmente de Israel y posteriormente de Estados Unidos, claro, y han ido mejorando sus capacidades. Intercambian experiencias con países con... Exactamente. Recién mencionaban la brigada de explosivos, se la ha visto actuar, estábamos viendo imágenes también de lo que es el robot que se utiliza para desactivar algún objeto sospechoso, ¿no? De hecho hubo falsas alarmas. ¿Sintieron que se les estaba midiendo? ¿Que se estaba midiendo el tiempo de respuesta del ejército en esas situaciones que fueron muy confusas, elementos extraños ubicados en algunos puntos preocupantes? Se maneja como una hipótesis posible, pero no la única. Más de una oportunidad cuando han ocurrido estos hechos nos han preguntado sobre eso y de las hipótesis que se formulan cada vez que hay un incidente de estos, una podría ser esa. No exclusivamente, y básicamente no tenemos elementos de juicio como para poder afirmar de que esa pueda ser una de las causas. Pero dentro del análisis que se realiza de cada actuación del equipo, es una de las posibilidades que se considera y que se tiene como referencia también. Claro, porque obviamente debe ser, o sea, genera preocupación que aparezcan. Alguien pone específicamente y con un fin y con una razón esos objetos sospechosos ahí en cercanías de embajada. Es difícil evaluar cuando es un chiste, claro, y cuando hay un interés mayor atrás de eso, ¿no? Ahora, veíamos también por otro lado, porque no deja de sorprendernos siempre que eso ocurre, la visita de una figura como puede ser nada menos que el presidente de los Estados Unidos, ahora muy cerquita de nosotros, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y vemos lo que son meses de preparación en materia de seguridad para recibir una figura en un momento del mundo tan convulsionado, ¿no? Uruguay, por ejemplo, también cuenta con esos elementos, más allá de que, por supuesto, ellos aterrizan con toda su propia seguridad, ¿no? Para, en estos momentos como está el mundo, recibir figuras que generan justamente esos sentimientos que a veces se extreman, lógicamente. Tú lo acabaste de decir, ellos ya vienen con un gran componente tecnológico. En esto vamos a hablar que se necesita recursos humanos y materiales. Sí. Y fundamentalmente quizás, si bien es cierto siempre el recurso humano es el último o el elemento esencial, el recurso tecnológico es vital. Hemos recibido en el año 2005, cuando vino Bush, o sea, es común que Uruguay, vino el presidente Hollande. O sea, Uruguay, al estar enmarcado dentro de los protocolos de Naciones Unidas y los protocolos con otros países justamente en materia antiterrorista o contraterrorista, se han aceitado los procedimientos como para actuar en forma integrada. Lo mismo con los otros organismos de seguridad. Evidentemente que no tenemos los recursos necesarios o que vamos a aclarar, nunca son suficientes. Claro. Eso es importante, ¿no? Siempre nos lo estamos viendo ahora y cada vez deben ser más, ¿no? Sí. Además no es fácil y lleva su tiempo, no solo en dinero, sino en recursos de tiempo, el entrenamiento que requiere un tirador especializado de la Compañía Especial Antiterrorista, el entrenamiento que se requiere para entrenar un equipo para rescate de rehenes, lleva su tiempo. Lo que sale un perro de K9. Entrenar un perro del K9, digo, son todas cosas que a veces no solo es medible en recursos materiales o económicos, sino en ese tiempo que lleva a preparar un especialista. Para terminar, lo saco un poquito de tema, porque el ejército en realidad quedó en el centro de una polémica, teniendo en cuenta los hechos de inseguridad que se han vivido aquí en nuestro país. Comenzaron a escucharse nuevamente voces que reclaman que el ejército salga a sí, el senador Larrañaga concretamente. Larrañaga. En su momento el ministro Eleuterio Fernández Huidobro dio su punto de vista, también el ministro Bonomi, ministro del Interior. Obviamente no les voy a pedir opinión porque obedecen los lineamientos que se bajan del responsable de la cartera, en este caso Fernández Huidobro, pero sí les puedo preguntar, ¿el ejército está capacitado, los soldados, quienes componen las distintas fuerzas del ejército,
como para salir a patrullar, a combatir el crimen que se está generando aquí en la ciudad, los delitos que se generan en la ciudad? Es una cosa importante porque a veces hablan y comparan, bueno, ya que estamos haciendo cierto tipo de operaciones similares en ambientes África, Haití, bueno, ¿por qué no lo hacen acá? Y a mí me gustaría ahí marcar porque no son las mismas condiciones, es un escenario totalmente diferente. Primero que hay lugares que en Haití, que ahora es justamente por eso se está debatiendo si la misión cierra o no, las condiciones de seguridad están volviendo de alguna manera paulatinamente a su cauce normal, y estábamos en aquel momento enfrentados a bandas de gangs o de gángster, como se le dice, con un nivel importante de armamento, y era una amenaza importante a la sociedad. Exactamente. África, Congo es totalmente diferente. Estamos enfrentados a facciones que no serán un ejército de primer orden, pero son soldados preparados que están dispuestos a otro tipo de acciones. Evidentemente que la ventaja, de alguna manera, es la flexibilidad de las operaciones. Hay operaciones que sí se pueden replicar, pero para eso se necesita un marco legal, y hasta el empleo de las armas es totalmente diferente. O sea, quiero aclarar eso porque a veces dicen, ¿por qué lo hacen acá? No lo pueden. El marco, la situación, el contexto es totalmente diferente. Pero uno de los argumentos dicen que esgrimen a la hora de decir, bueno, pensemos en los militares por el tema de la situación de seguridad actual. Uno de los argumentos es primero que tendrían que tener un adiestramiento especial, es decir, una capacitación específica que seguramente hoy no la tengan para ese tipo de tarea. Y también otro de los argumentos es jerarquizar a las fuerzas de esa forma. ¿Ustedes creen que realmente sería una jerarquización para las fuerzas? No es cuestión de jerarquización. Sobre el aspecto del empleo del ejército, como bien decía Federico, ya se ha pronunciado el ministro y el ministro de Defensa y también el ministro del Interior, y no nos corresponde emitir un juicio sobre eso. Sí que, como decía Alfredo, no existe un marco legal que lo avale en este momento, y bueno, y existiendo el marco legal, las Fuerzas Armadas cumplen los mandatos del Poder Ejecutivo. O sea que estaría en manos del Poder Ejecutivo y de la gestión que se pueda que puedan realizar, el acuerdo que se pueda llegar a nivel de los ministerios correspondientes. Muy bien, está claro. Lo que sí, una fuerte campaña contra el dengue, eso también vienen llevando adelante en estos momentos, digo, porque también son otras las tareas que sí vienen ejerciendo más allá de su rol específico, como ha sido, bueno, en actos las inundaciones, de actos de solidaridad. Ahí tenemos un marco legal, obviamente, marcado dentro del Sistema Nacional de Emergencia. Exactamente. Que nos habilita para actuar en eso, independientemente de que, y también en el marco del tema inicial que hablábamos del terrorismo, el despliegue territorial del ejército, que hace que estemos en cada rincón del país, nos permite tener una cercanía con la gente y llegar a veces de una manera más directa a todos los rincones del país y poder apoyar todas estas actividades de interés nacional. Muy bien, coronel Alfredo Bravo, coronel Gentileza, muchísimas gracias por su visita, muy interesante entonces la charla que acabamos de tener con temas de estricta actualidad, muy amables. Gracias a ustedes.